Bien, hermanas, Dios las bendiga, hermanas de la verdad os hará libres. Un gusto poder compartir cada Shabbat la fe que nos mueve, la fe que tenemos en común, basada en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él nos enseña día a día. Vamos a proceder a estudiar un ratico y hoy tenemos un tema nuevo, por así decirlo, dentro del quinto sello. Cambiamos de capítulo en el conflicto de los siglos. Antes de eso vamos a leer la palabra del quinto sello. En esta oportunidad vamos a leer el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la palabra en Apocalipsis 3 del 1 al 6. El Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una pequeña reflexión que podríamos hacer de forma personal es cómo están nuestras vestiduras, hermanas y hermanos, de la verdad os hará libres. ¿En qué condición están las vestiduras o nuestro carácter? ¿Cómo andan esas vestiduras? ¿De qué color son? ¿Ya están más blanquitas o siguen oscuras? ¿Por qué no le preguntas a Jesús y le dices, Señor, ¿de qué color son mis vestiduras? ¿De qué color es mi carácter? ¿Cómo lo ves tú? ¿Será que es blanco? ¿Será que es oscuro? ¿De qué color es? Muéstrame, Señor. Tú puedes hacer eso. Y el Señor te va a mostrar el verdadero color de tus vestiduras a este momento. Bien, estos hombres, porque el Señor solo quiere, o sea, Él quiere hacer de nosotros vestiduras blancas, ¿sí? Darnos su justicia. Y en la iglesia de Sardis, pues Él nombra mucho las vestiduras blancas. Y en el quinto sello, en el siglo XVI en adelante, hasta 1798, Él nombra mucho las vestiduras blancas, ¿notan? Porque ese es como el objetivo. La Biblia dice que la gran multitud son aquellos que han enjugado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces es muy importante las vestiduras blancas. También lo vemos acá en el mensaje de los mártires en el quinto sello, que ellos claman, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre los que moras en la tierra? Dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca. Los mártires, estos mártires que mueren en los brazos de Cristo, mueren con vestiduras blancas. O sea que la vestidura blanca se nos da antes o después de la muerte, antes o después de que venga Jesús en las nubes. ¿Mm? Claramente se nos debe dar antes, y en eso debemos estar trabajando, en las vestiduras blancas, porque no nos van a dar vestiduras blancas cuando venga Jesucristo. El carácter no va a ser transformado cuando Él venga, sino es ahora que debe ser emblanquecido por medio de la sangre del Cordero, de la comunión continua con Cristo y de lo que Él nos revele en nuestra vida. Bien. Capítulo 13 del conflicto de los siglos. Sí, señora. A diferencia de estos mártires o digamos de la vestidura blanca ya en el cielo, se identificará por el ribete, llamemos rojo, ¿no? El bordillo. Sí, tendrán un ribete rojo abajo, ¿no? Como lo vio la señora White.
que nos hace recordar la hermana Elcira. Y sí habrá una diferencia con los mártires, ¿no? Porque la hermana Juárez les vio ese ribetico rojo. Ese eran un grupo, digámoslo así, dentro de los diferentes grupos que habrán. Ellos tendrán y habrán pasado por una experiencia diferente, ¿no? Entonces el Señor los identifica con ese ribetico rojo. Sí, es verdad. Gracias. Y ellos son desde el primer Abel, ¿no? Desde Hasta, el primer mártir, sí. hasta que venga ya, digamos, la última parte de los mártires. Sí, o sea, mártires de todas las generaciones, de todos los siglos. Sí, qué hermoso. Pero en sí todos estos grupos van a tener vestiduras blancas. ¿Mm? Los 144,000 también tienen vestiduras blancas. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la clave, hermanos. Debemos estar en las vestiduras blancas. Otra cosita, pues no sé, o sea, voy a mirarlo, sino que les dejo ahí para que ustedes también lo puedan revisar. Sé que a la Odisea también el Señor le habla de las vestiduras blancas, ¿no? Pero estaba mirando la Filadelfia y todavía no encuentro, igual estoy leyendo, entonces, como, ¿qué nos quiere decir el Señor dependiendo de qué iglesia, no? ¿Verdad? Sí, señora. Si la Odisea compra de mí oro afinado en fuego, vestiduras para vestirte y cubrir la vergüenza de tu desnudez, ahí están, vestiduras blancas de Cristo. Y lo curioso es que Filadelfia el Señor no lo dice ahí, y esa es una iglesia deseable. ¿Será que ellos ya la tienen, no? Ajá, y la odicense, que somos nosotros, si seguimos siendo odicenses, pues nosotros no llegaremos, porque la última generación no puede ser la odicense. Entonces, a veces decimos, ay hermano, pero es que como somos la odicense. No, la odicense no, debemos ser la de Filadelfia, que es la época de los pioneros, de la hermana Helen White. Sí. Que se quede la odicense, lo van a vomitar. O así lo dice la palabra. En cambio, los de Señor. Filadelfia, no. Sí, ese es el reto con Jesús, es dejar de ser laodicenses. No podemos seguir siendo laodicenses, si no, no vamos a ni salvarnos ni nada. Bueno, hermanos, conflicto de los siglos, capítulo 13. Nos vamos para España. Por la gracia de Dios hemos recorrido varios países ya y hemos aprendido mucho de la mano del Señor Jesús. Hemos estado en Bohemia, hemos estado en Alemania, hemos estado en Suiza, hemos estado en Francia y ahora llegó el turno de España. Este es el único capítulo que la hermana White no escribió el conflicto de los siglos. Este lo escribió los hermanos Chrysler, creo, Chrysler. Ahí hay una notica en el conflicto de los siglos en este capítulo de los hermanos que escribieron este capítulo. Y este capítulo se hizo con el fin de complementar el conflicto de los siglos en español. Este capítulo no existe en la versión del conflicto de los siglos en inglés, ¿sí? Porque originalmente pues, la señora White no tenía información acerca de qué pasaba en el mundo latino, mundo de España y todo esto. No era el foco para ella, pero después el Señor complementa en la edición en español del conflicto de los siglos, por medio de estos hermanos, le piden permiso a la señora White, desde luego. La señora White revisa este capítulo, ella lo revisa. Y ella, el Señor le dice que sí, que se inserte en la edición en español. Entonces, esa es la historia de este capítulo en el conflicto de los siglos. Finalmente, la hermana White, en la edición de 1911, aprueba el colocar o insertar este capítulo que no fue escrito directamente por ella. Bien. Tommy, Y sí, señora. algo que quisiera decir referente a lo de la hermana Helen White, es que a veces creemos que como era profeta de Dios, entonces todo lo que ella, llamemos, escribía, ¿cierto? Era directamente del Señor. Pero uno al ver todo esto, el conflicto de los siglos,
sí es el Señor que dirige, pero también llamemos, ella toma partes de otros historiadores y de otras personas a la cual el Señor los usa para sacar esas verdades que siempre han querido ocultar a través de la historia. Sí, es verdad. Ya les doy acá el dato de quién escribió. Esto lo escribió los señores, sí, Chrysler y H. Hall. Ok, son dos hermanos que colaboraron con este capítulo. Estos dos hermanos, al parecer, estuvieron más cercanos al mundo hispanohablante. De hecho, creo que uno de ellos o los dos fueron misioneros acá en América. Entonces ellos tenían un poco más de conocimiento de esto y sí, lo que nos dice la hermana Elcira, la señora White pues no se le dio toda la luz, ¿no? El Señor también levantó otros, Waggoner, Jones y ahora estos hermanos para este capítulo, por ejemplo, Chrysler y Hall. Entonces, es así como trabaja el Señor, para formar algo bien, bien completo. Entonces, claro, la hermana White lo revisa, ¿no? Pues porque no, está en su deber también revisarlo. Y quedó el capítulo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a leer es de la mano de estos dos autores, el Señor permitió que se complementara el conflicto de los siglos. Y me parece curioso que solo quede en la edición en español. Tal vez algo nos quiere decir el Señor a nosotros los latinos, ¿m? Porque es que España es, de allá viene nuestra cultura, nuestra lengua y muchas cosas, ¿no? Entonces, esto nos va a identificar más. Me acuerdo que alguna vez la hermana Doris preguntaba, pero ¿por qué todo es de por allá, de Europa, de no hay nada aquí en América? Bueno, pues aquí vamos a tener algo cercano a nosotros, ¿ok? Es España. Pero quisiera agregar algo más referente a España. España no solamente tuvo que ver con Sudamérica, sino que inclusive tuvo que ver con Estados Unidos de América, con la revolución y con, llamémoslo, con la nación de Estados Unidos de América. Interesante, hermana. Sí, así señora. España es potencia en el siglo XVI. No es la España de ahora. España en ese entonces, siglo XVI, época de Lutero, Zwinglio, todos ellos, España era una potencia mundial. Tenía la flota marítima más grande del mundo. Estaba en conquista en muchos lugares, no solo en América. También estaba ya en conquista con los holandeses, estaba en disputas territoriales con los holandeses. Holanda no existía como país todavía. Ellos estaban yendo hacia conquistar tierras asiáticas. Tan es así que llegan, hoy día hay un país que se llama Filipinas, que hablan español, y es porque los españoles llegaron a Filipinas. Filipinas queda por allá en el sureste asiático, por allá. Entonces, ellos hablan español. Y es fruto de esas conquistas. Entonces, España o sea, es una potencia en ese momento, junto a Francia, Alemania, Inglaterra. Ella ocupa un lugar, ¿ok? Entonces, Quería hacer una identificación de lo que estás diciendo. Es que España y Francia pertenecían a la facción católica. Inglaterra pertenecía a la otra facción. Sin embargo, ahí es donde poco a poco se empiezan a armar las guerras para ver quién a la final llegan a controlar el mundo. Entonces, llamémosla Venecia, no tenía todo el poder, llamemos, porque ellos habían sufrido una herida. Entonces, mientras ellos se posesionaban y empezaban a levantarse a través de, ¿cómo le llama uno ahí? Como triquiñuelas, le digo yo, pues empiezan a debilitar lo que es la facción católica, por decirle así, el papado. ok. Entonces, sí, España hace parte de la facción papista, podríamos decir, católica, Sí, sí, ok, ellos y Francia, que por eso y es que vienen Francia, esas revoluciones, porque la revolución francesa y la revolución de Estados Unidos literalmente era acabar esas monarquías que estaban apoyando al papado. claro. Bien.
Vamos entonces a iniciar leyendo. El primer párrafo es netamente histórico-político para darle un marco a lo que va a suceder acá, porque a España también va a llegar la reforma, desde luego. Y el primer párrafo que vamos a leer es puro aspecto político histórico. Los comienzos del siglo XVI coinciden con el periodo heroico de la historia de España, el periodo de la victoria final sobre los moros y de la romántica conquista de un nuevo mundo. Periodo en que el entusiasmo religioso y militar elevó el carácter nacional de un modo extraordinario. Tanto en la guerra como en la diplomacia y en el arte de gobernar, se reconocía y temía la preeminencia de los españoles. A fines del siglo XV, Colón había descubierto y reunido a la corona de España, territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos. En los primeros años del siglo XVI fue cuando el primer europeo vio el Océano Pacífico, y mientras se colocaban a Aquisgrán la corona de Carlomagno y Barbarroja sobre la cabeza de Carlos V en 1530, Magallanes llevaba a cabo el gran viaje que había de tener por resultado la circunnavegación del globo, y Cortés se hallaba empeñado en la ardua conquista de México en 1519. No veo la última frase, ¿me hace el favor? Tienes que bajar ahí tienes que Como, apuntar con el mouse en otro lugar en blanco y se te baja la barrita, que es por la barrita que tienes ahí. Sin embargo, te voy a ampliar acá a ver si ya puedes ver. ya. 20 años después, Pizarro había llevado a feliz término la conquista del Perú en 1524. Ahí está hablando de todas las conquistas, ¿no? Que hubo Exacto, sí, desde ¿cómo Colón está a... el Mm. panorama? Mm, sí, ¿cómo está el panorama iniciando el siglo XVI? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces vamos a ir despacio como para entender un poquito más qué es todo esto. Entonces, bien, el personaje, digamos, insignia o más, el personaje visible que gobernaba esta Europa del siglo XVI, pues es Carlos V, del cual hemos hablado hasta el cansancio. Carlos V, el de la derecha. Y él es nieto de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Estos dos reyes son los primeros que se les nombra como reyes de España. ¿Ok? Aquí empieza la historia de España como nación, porque España estaba fragmentada en dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Entonces, a partir de este momento se le empieza a llamar España. Antes de 1451 y 52, cuando estos dos personajes se casan, no se tiene ninguna mención del país de España. Es a partir de este momento. Entonces, es muy importante estos dos reyes, ¿ok? Fernando II de Aragón y Isabel de Castilla, porque en su generación se transforma la historia de España. Ellos son los que financian, bueno, desde luego detrás hay gente que financia el viaje de Colón, ¿sí? Y otros viajes que se nombra acá y las conquistas en Perú y en México que se están dando en este momento. Entonces, el panorama político se ve afectadísimo en todo el mundo con estos dos reyes, que son las figuras visibles. Desde luego detrás está esa facción papal que nos está hablando la hermana Alcira. Y este señor es el nieto, este Carlos V es el nieto de ellos dos, o sea, Carlos V tiene sangre española y él es coronado, más bien, él es nombrado, más bien, emperador del Sacro Imperio Romano a los 19 años, en el año 1519. Ahí empieza la historia de Carlos V. Él es con el que se enfrenta a Lutero, el que, hemos dicho, persigue a Francisco allá en Francia. Bueno, él es el personaje pues del siglo XVI.
Veamos un poco cómo es que llega esta familia o Carlos V, de dónde viene. Entonces vamos a ver aquí esto bien interesante. Resulta que hay una pareja de esposos de la casa de los Habsburgo. Este es el emperador Maximiliano, ¿ok? Emperador Maximiliano. Tiene su esposa y con su esposa, son Habsburgo, tienen un hijo que es Felipe el Hermoso, es que está acá, ¿ok? Bien, y por el otro lado está la casa en España, la casa real de Trastámara. Ellos dos, Fernando e Isabel, son de esa casa, Trastámara, y durante siglos han estado en España. Ellos tienen una hija, Juana de Castilla, esta señora que está abajo. Entonces forman un plan los Habsburgo o quien sea que está controlando los Habsburgo. El plan es meter a los Habsburgo en España. ¿Ok? Entonces Maximiliano mete a su hijo Felipe el Hermoso en España al darlo en casamiento con la hija de Fernando e Isabel de Castilla. ¿Ok? Ese es el plan. Entonces es un complot ahí porque los de la Casa de Trastámara han gobernado lo que hoy es España por siglos y en este momento las cosas van a cambiar porque los Habsburgos se van a meter en todos los países de Europa. Sí, ese es el plan. Entonces a través de este matrimonio, que es el único hijo que puede o perpetuar más bien la dinastía de los Habsburgo, lo casan con Juana de Castilla. Juana de Castilla, la famosa Juana la Loca, ¿ok? Y Felipe el Hermoso. Ya veremos en la historia que Felipe no era ni hermoso ni Juana era loca, todo lo contrario. Y esos apelativos los han colocado los historiadores modernos para confundir las cosas, ¿ok? Entonces ellos dos se casan y ahí se expande la dinastía de los Habsburgo, porque a través de los hijos de ellos dos se meten en toda Europa, literalmente. Tienen a Carlos V, ahí está Carlos V. Él viene a ser el emperador del Sacro Imperio Romano, al igual que su abuelo Maximiliano, que está aquí arriba, que también fue emperador del Sacro Imperio Romano. Tienen a otro hijo llamado Fernando, que es el famoso hermano de Carlos V, Fernando de Austria. Y Fernando es aquel que está allá en Augsburgo cuando los príncipes protestan y que declaran su confesión y que el emperador no está por las situaciones de guerra, entonces Fernando es el que los atiende, por así decirlo. ¿Ok? Pero también a través de las mujeres, tuvieron 4 hijas mujeres. Esta de acá se llama Leonor de Austria. Y esta Leonor es con la que se compromete Francisco I para lograr su liberación. Vuelvo y repito, este Carlos V captura a Francisco I, eso ya lo vimos, ¿ok? El hermano de Margarita de Francia, ¿ok? Entonces, él lo captura y Margarita, la hermana de Francisco, le propone a Carlos V, pues, que hagan algo. Entonces, la única forma para librarse Francisco es que le dice a Carlos V, pues yo me caso con su hermana. Y se casan. Se comprometen en 1526 y se casan en 1530. Imagínense, 4 años después. Desde luego Francisco no quería a esa mujer. Pero así es como se mete los Habsburgo en Francia. Entonces esta señora que es reina de Francia, Leonor, viene a ser reina consorte de Francia. Y claro, cuando Francisco muere, ella no muerta, ella queda como reina consorte de Francia. Y ahí se meten los Habsburgo en Francia. Y ya se metieron en España con Felipe el Hermoso al casarle con Juana de Castilla. ¿Ve? Entonces ya se van metiendo. Pero también tienen otra hija que se llama Isabel. Esta señora aquí con esa de pañoletica, Isabel. Ella viene a ser reina de Dinamarca.
Entonces se meten en Dinamarca, también la casan con el monarca de allá y empieza los Habsburgo a meterse. Y también tiene esta señora, María de Austria, que también tiene una pañoletica. Ella la casan con el rey de Hungría. Y entonces los Habsburgo se meten en Hungría. Eso es una cosa impresionante. Y esta otra hermana es Catherine. Y Catherine la casan con el rey de Portugal. Y entonces los Habsburgo se meten en Portugal. Así es la historia de los Habsburgo. Aquí comienza todo y todo comienza con Felipe el Hermoso metiéndose en España. Desde luego Maximiliano sabe que España tiene una flota impresionante marítima, son potencia, entonces ahí hay que meternos. Y así fue. Desde luego está la facción papal detrás. Y casan a este señor. De ese matrimonio es que se expande la familia Habsburgo por toda Europa. ¿Ok? Esa es la historia. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes decir este casamiento del Hermoso con la Juana la Loca, más o menos qué tiempo? 1490 Vamos a mirar bien la fecha. No la recuerdo. 1495. Gracias. Gracias. 1495 se casan. Sí, entre el 95 y 96 se casan. Esa es la fecha. Felipe muere antes que su padre Maximiliano. Y por eso el siguiente en el trono es Carlos V. Por eso Felipe no fue emperador. Él muere antes que Maximiliano muriera. ¿Ok? Por eso él no es emperador. Segundo, el reino de España le pertenecía a Juana de Castilla. Según la tradición, las leyes españolas de siglos, desde los ostrogodos, perdón, desde los visigodos, que fueron los antiguos españoles, al morir Fernando e Isabel, el reino le tocaba a ella, a Juana de Castilla. ¿Ok? Entonces forman un complot para declararla loca. Y es así como ella vive más de la mitad de su vida en una mazmorra, hermanos. Eso es una historia muy triste, la de Juana. Ya la revisaremos. Pero es para quitarle el reino, para quitarle España. Y es así como los Habsburgo le quitan España a la casa de Trastámara. ¿Ok? Por eso en la historia se va a conocer a ella como Juana la Loca. ¿Ok? Y es un complot que arman entre su propio padre, su propio esposo y su propio hijo. Y todo porque Juana rechaza la religión católica. Rechaza la misa, rechaza todo eso. Ella no va con eso, pero ella conoce el evangelio. Perdón, acá hay un pedacito donde dice, ya en 1495 Juana daba muestras de escepticismo religioso y poca devoción por el culto y los ritos cristianos. Este hecho alarmaba a su madre, que ordenó que se mantuviese en secreto. Sí, En la propia historia que encontré. sí, señora, así es. La mamá Isabel se escandaliza y todo se escandaliza. ¿Cómo así que la va a rechazar la religión católica? Pero lo terrible es lo que hacen con ella. Declararla loca, pasarla por loca y meterla a una mazmorra. Ella duró más de 40 años en una mazmorra. La parte bonita es que muere declarando a Cristo como su Salvador. Y lo atestiguan dos reformadores. Entonces, O ven sea, cómo... ahí detrás estaba el papado, llamamos, instigando al papá. Sí, tal cual. Y así es como se roban España, digamos, en el poder. Es bien interesante esa historia. Ya después la veremos un poco más en detalle porque es clave esa historia, cambia el panorama de España totalmente. Y le entregan España a los Habsburgo, al papado. Y pues... ¿Me para permite incluir. hacer un aporte? No, Claro, por favor. pronto me adelanto un poco, pero analizando todo esto, ahí le encuentro la lógica de cómo era que se manejaban esos hilos. Porque antes de que suceda eso, por eso preguntaba la fecha, ya se habían hecho 3 bulas papales.
Y esas 3 bulas papales, la primera se llama la Una Santa Iglesia. Eso después yo lo voy a explicar. La otra se llama la bula Dueño de toda la vida de la tierra, que es la segunda bula Pontifex. Y la última bula es Eterni Regis, Rey Eterno. Y todo porque eran estas bulas. Estas bulas, el objetivo era apoderarse del mundo conocido y de toda la tierra. O sea, con fideicomisos, con todo, el objetivo era apoderarse. Entonces ya se venía la conquista del Nuevo Mundo, que ellos ya sabían que había Nuevo Mundo, lo necesitaban y era a través de esas bulas. Entonces esas bulas se dan con ese objetivo, para ahora que venían con América, porque el que llega a apoderarse y necesitaban consolidar este imperio, que lo necesitaban para ir al Nuevo Mundo, era el papado con el catolicismo. Súper interesante. ¿Podría repetir, por favor, los nombres de las 3 bulas, Manuel Cira? Sí, la primera bula, esa se da en el 1302, la bula papal, que es de Bonifacio VIII, la Una Santa Iglesia. Ahí es donde ellos empiezan a hacer como, para irse, digamos, como el fideicomiso, irse apoderando a través de contratos las tierras, así es como se iban apoderando de las tierras, y porque ya todo se estaba empezando a tejer para irse para el Nuevo Mundo, porque el que controlaba el comercio en ese momento era Venecia, y estaban unidos con el papado, pero como luego viene una separación, entonces, pero la finalidad era apoderarse del mundo, por eso el Vaticano es importante. Quien maneja el Vaticano controla el mundo. La segunda bula papal se llama Romanos Pontifex y se dice que es la dueña de la vida de la tierra y es donde ellos se dan esa autoridad. Fue emitida por el Papa Nicolás V en 1455. Y esa se da principalmente porque es la base de la apropiación de las tierras del Nuevo Mundo. ¿Sí me hago entender? Por eso ellos también tienen que ver con Estados Unidos de América. Porque los que llegan a fundar esas 13 colonias, llamémoslo así, viene siendo el papado. Entonces ya todo con estas bulas ya se estaban dando para adueñarse de lo que se venía. Por eso nosotros cada uno de nosotros es una corporación. Cada uno de nosotros pues somos esclavos y por eso hay impuestos, por eso hay una cantidad de cosas que realmente no quedan en el país, se van para allá, para donde ellos. Luego viene la tercera bula que se llama Eterni Regis, Rey Eterno, ahí es donde el Papa se considera el Rey Eterno de toda la tierra. O sea, por eso llamemos, esa es la guarida de Satanás, allá es donde gobierna el enemigo, Satanás. Y esa fue dada en 1481 con el Papa Sixto IV. Súper interesante, muchas gracias, Elcira. Sí, ahora uno entiende por qué a partir de esa época empiezan los viajes. Y bueno, el primero y el más famoso es la conquista de América. Y durante muchos tiempos nos dijeron que Colón descubrió América, pero eso no es verdad. Y hasta la Wikipedia ya lo dice hoy día, y hasta la National Geographic lo dice. Colón no descubre América. Colón va a conquistar América, que es muy diferente. América ya está descubierta hace mucho tiempo. Y empiezan los viajes. Previo a Colón, el viaje que se hizo fue el de Américo Vespucio, del cual deriva el nombre del continente donde vivimos. De Américo Vespucio nombran a América, esas nuevas tierras, y ahí se empiezan a armar los mapas. Y claro, el papado se va a apoderar de todas las tierras, de todos los seres humanos, a través de esas 3 bulas, ¿no? Interesante. Esa es la conquista de América, 1492. Y desde luego Colón pasa tiempo allá, hace más viajes, llega al siglo XVI, es ahí cerquita del siglo XVI. Y todo esto, toda esta familia está formándose aquí detrás
llega Colón, ya llegó Américo Vespucio, y hay otro viaje. Tommy, Sí, perdón un señora. momento para que puedan también ir armando el rompecabezas. Colón pertenece a la familia Colonna, para que lo tengan ahí. Entonces, por eso es que esas familias, usted no puede decir, iniciaron acá y terminaron siendo esto o no. Ellos se van fusionando dependiendo de qué árbol da mejor sombra. Total, es controlar el Vaticano. El que controla el Vaticano, controla el mundo. Y esas 3 bulas es el inicio de la ley del almirantazgo, el que les había dicho que quedaba pendiente en decirle el nombre. Entonces eso también lo explicaré después. Pero eso es como apoderarse de todo lo que se mueva y esté por encima del mar, o sea, toda la tierra. Ellos son los dueños y el papado se atribuyó de acuerdo a esas bulas. Interesante. Y solo quiero que sepan algo para que quede más tremendo. Esas bulas eran hechas no en papel de árboles, no. Eran hechas en carne de niños sacrificados. Wow. Bueno, Eso el tremendo eso. papado no saca eso, porque donde saque eso, el escándalo mundial, que esos sacrificios, que todo lo que hicieron con las carnes de esos niños, es que empiezan a escribir esas bulas, las originales, que son las que tenían allá guardadas dentro del Vaticano. Ok. Bien. Interesante. Entonces, ya ahí entendemos por qué les da por viajar en esas épocas. Sí, porque hace rato América estaba ahí. Los vikingos llegaron en el año 1000 a América. Hay evidencias arqueológicas de que los vikingos ya habían estado ahí hace 500 años antes. Y ahora les da por viajar a América y conquistar el mundo. Entonces, para eso son esos viajes. Y Colón, sí, es poderosa familia, pues Colonna de Génova. Y él por eso es el encargado de dirigir ese viaje. Ya hablamos de Américo Vespucio, Cristóbal Colón, pero hay otro viaje. Muchos viajes hacen. Otro viaje lo hace Magallanes. De este poco se habla. Francisco de Magallanes. El mismo modus operandi. 5 flotas navales, muchos marineros y a recorrer el mundo. Pero este Magallanes sí le tocó duro. Él es portugués y arman una flota de 5 naves con 270 tripulantes y a él le atribuyen ser la primera viaje en darle la vuelta al mundo. ¿Ok? Vamos a mirarlo en el mapa lo que mandaron a hacer a Magallanes. Este es un mapa un mapa mundi. Y acá está España, en esta partecita de acá. Y ahí él parte. Voy a intentar escribirme. Aquí está España. Él parte de España y cruza el Atlántico y llega a lo que hoy es Río de Janeiro, aquí en Brasil, donde nos encontramos con mi esposa. En Río de Janeiro es su primer puerto. Él es el primero, digamos, que empieza a montar aquí la cuestión acá en Brasil, ¿no? Porque él es portugués, pero es financiado por españoles. Ojo con eso. Ahí igualito que Américo Vespucio, igualito que Cristóbal Colón. Él sigue por la parte oriental del continente sudamericano y llega abajo a Tierra de Fuego, perdón, a Mar de Plata, lo que hoy es Argentina, sigue hasta la Patagonia, cruza la última puntica allá de Sudamérica y desde ahí deriva el nombre del estrecho que hay ahí, Estrecho de Magallanes, le da la vuelta al continente y cruza el Pacífico, dura como 3 meses. Y bueno, se bajan las islas, conquistan. Es un viaje muy difícil porque toda la tripulación va muriendo. Hay
un barco que naufraga, luego llegan por acá a las islas de Filipinas, sudeste asiático, tienen una guerra ahí, los nativos los reciben eh, con armas, muere Magallanes y le dan toda la vuelta a Asia por el sur de China. Eso, toda la conquista es brava la que quieren hacer ahí. Van a África, Madagascar, le dan la vuelta al continente africano y vuelven a España. Todo ese viaje duró como 3 años y solo llegaron 18 tripulantes, algo así, 17 o 18 de 270 que habían. Y el propio Magallanes pereció en esa expedición. Es otro vueltica que le dieron ahí al mundo y era para conquistar, conquistar y conquistar. En esa expedición ellos plantaron iglesias y llegó el cristianismo a la brava, porque fue a la brava. Como lo hicieron en América, lo hicieron en toda la región asiática, todas estas islas asiáticas, todo eso lo llenaron de cruces, mataron a el mismo modus operandi, mataron a los nativos y pusieron a la brava allí la religión católica. Entonces, esto era un movimiento mundial que se estaba dando, no solamente era América, era mundial que estaba sucediendo esto. Sabe que hay algo todo raro cuando ellos dicen que iban a ir a la India como si no comercializaran con la India. Si ellos tenían todo el control con los mongoles, todos los venecianos esos lo sabían. Entonces, sí, todo ese engaño también. Ellos ya conocían la India. Entonces, después es por el engaño, entonces dicen que, ay, se equivocaron y llegaron a América, creyeron que era la India. Entonces, que le iban a dar la vuelta. Ellos ya sabían todo eso. Sí, señora, es toda la razón. Ellos ya hace rato tenían comercio con la India. Si el mismo Carlomagno llegó a la India eh, por allá en el 300 antes de Cristo, o sea, la India ya era algo muy conocido porque era un sitio muy rico, como bien lo había dicho la hermana Alcida antes también. Entonces eso ya lo conocían hace rato, ratísimo. Entonces no era las Indias, era el mundo que querían conquistar. Y Colón sabía para dónde iba. Ese cuento de que, ay, se perdió. Imagínense unos navegantes de toda la vida, unos venecianos, unos genoveses que dominan los mares para decir que es que se perdieron. Ay, señor, esa es la peor mentira que han dicho. Y otra Bueno, cosa que no cuadra, hermanos, es que todo el oro que se robaron, ¿a dónde fue a parar? Porque después se supone que si era España la que mandaba en ese momento, ahí es donde nos muestra que no era España, había alguien quien estaba moviendo los hilos. ¿Por qué España tiene que pedir préstamos? ¿Por qué llega a bancarrota si se estaban robando todo el oro de América? buena pregunta, sí, señora. Y todo era oro. Donde veían oro, ahí paraban y mataban y hacían de todo, hermanos. Eso es una cosa terrible. Y ese oro es el oro que tenía el Vaticano allá guardado porque ha entrado a todos los países y los han ido desocupando. Sí, señora. Los que han estado en actualidad nos contaba el Marín de los Estados Unidos que hay túnel de 100 kilómetros de longitud lleno de oro había en el Vaticano. Impresionante. De todo el oro que se han sustraído de siglos y siglos. Aquí una pequeña muestra de lo que habla el primer párrafo del capítulo 3 del conflicto de los siglos que acabamos de leer. Esta es la conquista de Hernán Cortés en México. Clave para ellos México. México está dominado por los aztecas. Y aquí vemos una pintura donde se recrea el arresto que llega a ser, imagínense, arresto. Hernán Cortés al emperador azteca. Ahí cogen a los aztecas y todo es con complots. Se alían, ellos aprovechan divisiones que hay entre los mismos indígenas, descontentos, para irse contra el emperador azteca y lo derrocan. Pero lo que no saben es que lo que vienen a hacer ellos es a aquí robar el oro, a llevarse todas las riquezas y a colonizar México. Este es
Hernán Cortés, el que habla ahí en el conflicto de los siglos. Este de acá, Cortés. Ok. Bien. Y otro ejemplo es el de muy cercano a nosotros, de Pizarro, Francisco Pizarro, famoso, que estaba, él era el encargado de colonizar Perú. ¿Ok? Eso fue un complot mundial, hermano, lo que estaba sucediendo ahí. Por eso a cada uno les tocaba conquistar unas tierras. ¿M? Y son expediciones que eran muy duras porque, pues, las condiciones, digamos, de esa época eran más terribles, ¿no? Ellos llegaba una malaria y los mataba un montón. Ellos fueron devorados hasta por caimanes, imagínense. Así de el tamaño de los caimanes de esa época. Devoraron a mucho del ejército de Pizarro. Y lo de siempre, estaban descontentos porque les habían prometido riquezas y llevaban meses y meses y no había nada. Llegó una vez entonces Pizarro, eso es un famoso en la historia de Pizarro, él dibuja una línea en el piso y dice, los que se queden detrás de esa línea se devuelven para Panamá, porque allá era el centro de operaciones de España para la conquista de toda América, era Panamá. Y el que cruce esta línea se queda conmigo y nos vamos a la conquista de Perú. Solo 13 personas cruzaron la línea y se quedaron con Pizarro. El resto se fueron. Y él con 13 personas entró a tierras peruanas, pidió refuerzos, lo financiaban los reyes españoles, Carlos I en esa época, y entró a Perú, 1524 más o menos, porque eso no fue tan fácil conquistar Perú. Allá estaba el poderoso imperio Inca, otro imperio de indígenas muy fuerte, del Cusco, de lo que vemos ahí, los vestigios de ellos, la famosa ciudad que existe allá, fue hecha por el imperio Inca. Se me va el nombre de lo que hay en Perú, el Machu Picchu, eso. Ellos llegan hasta allá. Y el mismo modus operandi, aprovechan divisiones que hay entre los indígenas, se alían con los propios indígenas, derrocan al que está gobernando en el imperio inca y luego traicionan a los otros y al final resultan esclavizados los incas y trabajando para ellos. Se roban todo el oro. En Machu Picchu sí que, mejor dicho, saquearon todo eso, porque eso era muy rico en oro, muy, muy rico. Colombia, ni se diga. Todas esas zonas había mucho, mucho oro y todo eso se lo llevaron ellos a las manos del papado. Entonces era un complot mundial. Entonces sí notan lo que el Señor quiere mostrarnos. Ese complot mundial que se dio ahorita, es el que se dio en ese entonces, el que se da ahorita, ¿no? O sea, ahora puede ser que se hayan llevado el oro, pero hay materiales como con el que se hacen los celulares. O sea, ¿por qué llegan a afectar tan feo a Venezuela? A desocuparla. Petróleo, oro negro. Y aparte de eso, mientras somos educados por los jesuitas, ellos nos van diciendo y nos van metiendo en la cabeza que nuestro país es pobre y creemos creciendo que somos pobres, cuando Colombia es un país rico, mientras vienen las multinacionales a desocuparlo. Sí, es triste eso, que los países ricos están al norte y que los pobres están al sur. Y es todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que ellos se han llevado todos los recursos, hermanos, qué triste eso. Bueno, ese es el panorama político terrible. O sea, el siglo XVI es todo un complot para tomarse el mundo. Y la otra facción pues está levantando la reforma, contrarreforma, ¿no? Para tumbar a ese papado porque Y los está debilitando. terrible. Y los debilitando, sí, porque el papado está, mejor dicho, arrasando con todo, arrasando con todo. Bien, entonces eso está sucediendo mientras Lutero está ya predicando, Zwinglio en Suiza, España está conquistando el mundo. Y
Claro, por eso Carlos V pues, está comandando todo eso. A él le llegan reportes, informes de las conquistas y todo eso. Desde luego, él es un títere de los que verdaderamente están detrás de todo eso. Y la familia Habsburgo es usada como títere del papado para expandir sus dominios. Lo curioso que quiero también como de pronto contextualizar un poco, en ese momento, llamémoslo Venecia, no tenía toda la infraestructura porque la que la tenía en ese momento era el papado, el Vaticano, que tenía los reyes a su favor, que ellos ya habían logrado mucho tiempo como ir haciendo esas uniones, ¿no? Y feudales y todo eso lo había montado el Vaticano. Entonces, pues Venecia no se, todo es una estrategia, no estaba, llamemos estratégicamente, valga la redundancia, preparada para ir a la conquista del Nuevo Mundo. Es así como ellos dejan que vayan y hagan el trabajo los otros para luego ellos, mientras van avanzando, porque ahí es donde empiezan 1500 algo a haber una ruptura entre ellos. Entonces ahí es donde ellos empiezan ya a dividir para empezar a ir controlando. Entonces, como quien dice, la tarea sucia, fea, difícil, muertos, pónganlo ustedes porque pues nos dividimos, pero ustedes tienen como toda la infraestructura humana, todo el capital, todo. Vayan y nosotros vamos después de atrás pues a debilitarlos para quedarnos con el Vaticano. Es lo que hizo la facción de la nobleza negra. O sea que la nobleza negra, los venecianos, ellos son, mejor dicho, deja que avancen la facción papal, se agarren allá con todos, hagan las luchas y después ellos detrás se toman el botín, por así decirlo. Digamos, sí, ellos, pues porque es que el papado tenía toda la unión como, digamos, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahorita. Germánico, o sea, el imperio germánico lo tenían a favor y tenían todos los reyes propapales. Sacro Entonces, Imperio. Sacro Imperio, gracias, tenían a su favor, me hago entender, o sea, estaba toda la logística a favor. Pero en ese momento ellos estaban fusionados. Luego hay una guerra por los bancos, el control de los bancos, que a la final todo eso es que lo montan y el sistema, y aparece una nueva facción dentro de Venecia y se divide con el papado ya lo había traicionado. Entonces es como cuando eso que hay amor y odio que se traicionan, pero todavía no nos podemos separar, mientras a ver, todo eso es estrategia. Entonces los deja avanzar, vayan y conquisten el Nuevo Mundo, nosotros no tenemos toda la infraestructura, ustedes tienen la monarquía, que nosotros vamos detrás a acabar las monarquías propapales, o sea, las que estuvieran a favor del papado, del Vaticano. Es así como ellos después, porque apenas aquí está empezando como diciendo el papado, uy, estamos controlando el mundo, las bulas papales, todo este cuento, nosotros somos los que estamos gobernando. Mientras estos van detrás con reformas, contrarreformas, debilitando Europa, mientras ellos se están ocupando por allá en el Nuevo Mundo. Y una vez ya ellos se van levantando y van montando todo, pues después más adelante, para no adelantarme, les digo qué es lo que hacen ellos. Ok. Bien. Carlos V ascendió al trono como soberano de España y Nápoles, de los Países Bajos, de Alemania y Austria, en tiempo en que Alemania se encontraba en un estado de agitación sin precedente. Con la invención de la imprenta se propagó la Biblia por los hogares del pueblo, y como muchos aprendieran a leer para sí, la palabra de Dios aprendieron a leer. La luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como obra de una nueva revelación. Era evidente que había habido un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la iglesia primitiva, tal cual se hallaban relatadas en el Nuevo Testamento. Entre las órdenes monásticas, la vida monástica se había corrompido al extremo, tanto que los monjes más virtuosos no podían ya soportarla. Otras muchas personas relacionadas con la iglesia se asemejaban muy poco a Jesús y a sus apóstoles. Los católicos sinceros que amaban y honraban la antigua religión se horrorizaban ante el espectáculo que se les ofrecía por doquiera. Entre todas las clases sociales se notaba una viva percepción de las corrupciones que se habían introducido en la iglesia y un profundo y general anhelo por la reforma. Católicos sinceros. Bien.
ellos están sufriendo por su iglesia. ¿Ok? Y allá hay pueblo de Dios. Entonces ellos están viendo cómo se corrompe el catolicismo. Ellos son conscientes de eso. Acá habla de un grupito que el Señor los está allí mirando porque son de su pueblo también. ¿Mm? Ya hemos hablado de la vida monástica y todo cómo se está corrompiendo el catolicismo a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, desde luego, la imprenta es un invento muy importante hecho por la nobleza veneciana, ¿cierto, hermana Alcira? O sea, eso fue plan de ellos. Perdón, no te escuché ahí, que estaba Lo de tieso. la imprenta, los que están detrás de la imprenta Sí, fueron la ellos fueron los que sacaron eso, la imprenta Venecia. eso, Venecia. Entonces, desde luego, el Señor dice, continúen, eso nos conviene. Entonces, así se imprimen las Biblias, como ya hemos visto, y empieza entonces la luz a esparcirse, ¿no? Esta frase es bonita, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición. Y ahí empieza, desde luego, a regarse por toda Europa y llega hasta España, ¿ok? Llega hasta España. Entonces vamos a ver un primer personaje. Aquí en España es más difícil hallar información. Acá no vamos a encontrar reformadores como Zwinglio, Lutero, sí, como Calvino, como, bueno, todos los que hemos visto, ¿no? Aquí esto es diferente. España es muy duro, España es muy católica. Ya vimos cómo el papado se toma España para conquistar el mundo. Entonces después de Roma, España es, en este momento en el siglo XVI, es la cuna del papado. Tiene allá su segundo trono, por así decirlo. Ahí eso le confirma a uno, ¿no? De que vea cómo no había necesidad, ellos no habían podido entrar y estaban Sí, controlados, era el papado. sí, y España entonces, en la reforma no entran como en otros países, no hay un líder, un Lutero, un Zwinglio, así, no, allá es diferente. Pero el trabajo es más milagroso porque es silencioso y se va dando. De a pocos van llegando los escritos de Lutero. No hay Biblia en español, no hay. eh, Uno de ellos traduce el Nuevo Testamento, solamente hay Nuevo Testamento. Es un complique, toda una historia. Lo que tienen que hacer estos hermanos, los digo hermanos porque sufrieron mucho y tenían temor en el Señor. Entonces es muy tremendo lo que sucede en España. Entonces en España no vamos a encontrar esos, como por así decirlo, esos héroes de la fe que encontramos en otros países, pero no quiere decir que no hayan héroes que el Señor haya levantado, héroes de Jesús me refiero. ¿Ok? Tony, Ujú. yo estaba analizando ahí que a veces uno le cuesta como entender cómo es que trabaja Dios, ¿no? Pero uno se pone a mirar ahí cómo los venecianos dejaban que estos avanzaran, hicieran el trabajo, para ellos después llegar a apoderarse. Pero el que conoce el futuro, el que sabe cada jugada, deja que Satanás mueva las fichas. Y cómo Dios aprovecha cada ficha que Satanás mueve para empezar a levantar y, digamos, sus obreros, su obra y llevar el evangelio, ¿no? Sí, es una manera muy tremenda, muy misteriosa, muy, Tremenda. sí, muy, o sea, yo creo que el mismo Satanás se queda sorprendido eh, de cómo el Señor usa hasta, sí, sus planes mismos para su obra y él no se da ni cuenta, yo creo, ¿no? Y a ese Entonces, punto cuando dice que todo obra para bien para con sus hijos, o sea, Satanás puede tener una estrategia para nosotros, atacarnos, ¡pum!, de un momento a otro se voltea todo y el Señor lo usa al favor de su pueblo. amén, amén. Chévere lo que la hermana está diciendo. Interesante, sí. Entonces, aquí en España vamos a ver es como personajes, vamos a ver muchos personajes así, suelticos, ¿sí me entienden, hermanos? No vamos a ver el Zwinglio, Lutero, sí, lo digo de una vez para que de pronto tenemos expectativas de ver así a un Lutero en España. No, aquí no. Aquí es a otro precio, hermanos. Aquí vamos a ver cosas bien tenaces. Hermano, mm, Sí.
Buenas tardes para todos. Gracias por sus oraciones. Es que Bendiga, hermano. estaba pensando ahorita, porque uno ve que en España la mayoría son como muy recatólicos. O sea, fueron utilizados, pero uno mira hasta el sol de hoy prácticamente que defienden mucho esa fe católica romana. Y usted acaba de decir que no hubo allí un líder así como destacado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se daría ahí entonces? Es mi pregunta. Sí, no sé, hermana, ni a profundidad, ¿no? Pero, pues, como decíamos, España se convirtió en el brazo derecho del papado en esa época para conquistar el mundo. Entonces, digamos, la Inquisición Pero es de allá. Sí, señora, siga, hermana Elcira. no, que yo digo que Dios, por eso les digo, Dios deja avanzar al enemigo. Era necesario conquistar el nuevo mundo porque la promesa estaba dada, que el evangelio llegará ¿a qué? A todo rincón del mundo, o sea, será predicado este evangelio. Así fuera el erróneo. Pero cuando ustedes vean al final qué sucede cuando esta facción se divide, cómo viene todo el protestantismo a pesar de que España y toda América, porque nosotros también somos un país muy católico, llega al protestantismo. No fue como Estados Unidos, pero llega, pero era necesario, porque la promesa está consignada y se tiene que cumplir. No que porque no veamos esa revolución no sea que el Señor no trabaje. A mí me gusta más ver la obra del Señor, yo, en lo personal, cuando es silenciosa, como cuando sucede en la vida de nosotros. Sin darnos cuenta, empieza a gustarnos cosas que antes no nos gustaban y nos deja de gustar aquellas que antes nos gustaban. Entonces, Dios era necesario que eso avanzara. O sea, pero le digo, Dios, es sorprendente ver cómo Dios, la omnisapiencia de Él, o sea, avance, o sea, deja que juegue el enemigo. Pero el Señor tiene un propósito. Y el propósito era que la misma guarida de Satanás se levantara, conquistara ese mundo, para así sea llevar una parte errónea del evangelio, pero detrás venía toda la información. Deseosos de respirar un ambiente más sano, surgieron por todas partes evangelistas inspirados por una doctrina más pura. Muchos católicos cristianos, nobles y serios, entre los que se contaban no pocos del clero español e italiano, uniéronse a dicho movimiento que rápidamente iba extendiéndose por Alemania y Francia. Como lo declaró el sabio arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. En sus comentarios del catecismo, aquellos piadosos prelados querían ver revivir en su sencillez y pureza el antiguo espíritu de nuestros antepasados y de la iglesia primitiva. Bueno, acá hay una sorpresa, aunque en España no hubo así esos líderes. Dice acá, no pocos del clero español e italiano se unieron. Había gente poderosa allí que conoció el evangelio. Entre estos está Bartolomé de Carranza. Es un arzobispo, imagínense, o sea, un arzobispo es un nivel alto, es después de cardenal. Está el papa, cardenal y arzobispo. Entonces, era un tipo muy poderoso, ¿ok? Él es uno de los católicos sinceros que ve cómo su iglesia pues está cayendo en moralidad, en corrupción. Él es muy celoso y lo curioso es cómo de verdad el Señor utiliza todo lo que está haciendo el enemigo al final a su favor. Miren la historia de Carranza rápidamente. A él se le comisiona por la corte de Carlos V para buscar libros herejes. O sea, le dicen a Bartolomé, vamos a cazar a esta gente, investiguemos en España los libros que están llegando de los herejes, ellos llaman herejes a todos los luteranos, zwinglianos, busquemos. Y entonces él empieza a leer los libros de los hermanos protestantes, empieza a leer libros de Lutero, de Melanchthon, de Colampadio, a conocer sus doctrinas. Y él, a medida que va leyendo,
dice, pero es que esto dice para sí mismo, ¿no? Dice, pero es que esto aquí está hermoso, dice, esto es justificación por la fe, esto es maravilloso. Él se va enamorando de la doctrina, ¿no? Y secretamente en su corazón se va convirtiendo. Esta es una de las conversiones así como, sí, él no sale a predicar, no, así silenciosamente. Y él va enseñándole a la gente. Desde luego él tiene una posición pues elevada, se cuida mucho, es arzobispo, ¿no? Conoce mucha gente poderosa también, hasta que en 1530 lo coge la Inquisición. Finalmente se dan cuenta la Inquisición de que él está diferente, ¿no? La Inquisición es terrible en España, hermanos, y Carlos V la activa, la Inquisición. Y entonces lo arrestan. Él lo coge la Inquisición, pero la Inquisición como no le encuentra pruebas, no le encuentra evidencia de su herejía, lo sueltan hasta que él llega a participar en el Concilio de Trento, él conoce al Papa, o sea, él es muy poderoso, pero secretamente lleva el Evangelio en su corazón y finalmente lo arrestan en 1559. 8 años en prisión, es llevado a Roma. Y allí en el cambio de papas y papas se dilató el proceso más de 25 años y finalmente murió preso en Roma en 1576. Deja la historia rápida de Bartolomé de Carranza. Pero él se convirtió al Evangelio y secretamente ayudaba a difundir la luz de la verdad. Esa es la historia de un primer personaje de España, Bartolomé de Carranza. Muy influyente. ¿Ok? Y desde luego termina muerto en prisión. Entonces, es así como vemos la historia que se va a desarrollar en España, sí, con esos personajes así un poco no tan publicitados como los otros que hemos visto. El clero de España era competente para tomar parte directiva en este retorno al cristianismo primitivo. Siempre amante de la libertad, el pueblo español durante los primeros siglos de la era cristiana se había negado resueltamente a reconocer la supremacía de los obispos de Roma. Y solo después de transcurridos 8 siglos le reconocieron al fin a Roma el derecho de entremeterse con la autoridad en sus asuntos internos. Fue precisamente con el fin de aniquilar ese espíritu de libertad, característico del pueblo español hasta en los siglos posteriores, en que había reconocido ya la supremacía papal, con el que en 1483 Fernando e Isabel, en hora fatal para España, permitieron el establecimiento de la Inquisición como tribunal permanente en Castilla y su restablecimiento en Aragón con Tomás de Torquemada como inquisidor general. Fecha importante, 1483 se restaura la Inquisición en España. Esta Inquisición va a funcionar en España, en Holanda, en Bélgica, no más. Gracias a Dios. No hay Inquisición, no hemos visto, como ven en la historia, no hay Inquisición en Francia, no hay Inquisición en Suiza, ni en Alemania hay Inquisición, ni en Inglaterra. Sí, señor. Esa Inquisición también viene para acá, ¿cierto? Esa es la que se exporta a América, esta Inquisición. Es una institución de la iglesia, es, digámoslo así, la que se encarga del espionaje directamente a los que son herejes desde el punto de vista de los católicos del papado. Es un organismo de inteligencia de espionaje y son ellos los que no solamente detectan a los protestantes, sino que los juzgan. Y eso es con tribunal, ya vamos a ver que esto es una institución muy estructurada de la Iglesia Católica que al sol de hoy existe. Está ya escondidita. Tú sabes,
la fecha más o menos que llega acá? Mm, No, ¿cierto? no la sé. Estoy pensando, relacionando a ver si la logramos sacar por ahí. Pero no, eso ya es en el siglo XIX. Uy, eso ya siglo XVII, porque aquí ellos hasta ahora están conquistando y eso se demora todo el siglo XVI, es conquista en América. Entonces, yo creo que ya para el siglo XVII. No, no lo sé. Entonces, Aquí encontré algo que dice que esos tribunales da como Lima y México fundados en 1569. ok, interesante. Y la de Cartagena de Indias dice, y en el de Cartagena de India fundado en 1610. Entonces, ¿por qué lo pregunto yo? Porque ahí más o menos le están mostrando a uno que la otra facción llegó y ellos necesitaban hacer lo mismo que estaban haciendo en Europa, porque les estaba contaminando todo. Interesante. Claro, porque no tiene sentido poner Inquisición donde los indígenas están siendo totalmente adoctrinados católicamente. Entonces, pues, ¿qué herejía va a haber allá? Nada. Sí, es verdad. Interesante. Bueno, entonces esta Inquisición es terrible, ¿ok? Y fue Fernando e Isabel por busca de poder. Ellos son los que establecen la Inquisición. Bueno, permiten al papado establecer la Inquisición. Entonces, muy difícil en España, uno diría muy tenaz la reforma ya, porque, y fue duro, porque tenían muchos ojos encima, entonces ellos no podían decir, ay, soy protestante o ponerse a predicar como hacían en Lutero allá en Alemania libremente o Zwingli en Suiza, ¿no? Eso ya no se podía. Eh, Era muy, muy terrible, muy peligroso, ¿ok? Entonces, bueno, son personajes, siempre la Inquisición está gobernada por un llamado inquisidor general, viene a ser como el general de los jesuitas, así es el inquisidor general, entonces viene a ser otro general que dirige toda la labor de inteligencia ya. Siempre los ostrogodos, que son los antiguos españoles, fueron amantes de la libertad, ellos no se dejaron meter el papado tan fácil. Por eso dice acá que durante los primeros siglos de la era cristiana se habían negado resueltamente a reconocer la supremacía de los obispos de Roma. 8 siglos transcurrieron así. Y se dejaron meter el papado en el siglo IX. Ahí, la época donde empiezan los carolingios a gobernar el Sacro Imperio Romano. Ahí se meten. Creo que no son ostrogodos, hermanos, mil disculpas, son visigodos los que quedan en España. Visigodos. Son los antiguos españoles. Entonces ellos no se dejan meter el papado. Hasta el siglo IX es que el papado se fija en España. El papado no tenía mucho interés en España antes y los visigodos eran muy celosos de su libertad y sabían, recuerden que ellos son cristianos, vienen de educación cristiana desde el siglo VII, desde el siglo séptimo con Ulfilas, no, del siglo IV con Ulfilas, sus antepasados, todos ellos saben del cristianismo, pero también saben que no deben meter obispos de Roma, ni el papado, ni nada del sistema católico romano allá en España, y ellos son muy celosos. Y nunca el papado pues tampoco se fija mucho allá hasta que llega el siglo IX y ahí se meten a España finalmente. Entonces mire cómo todo sucede, ¿no? Y el siglo IX al siglo XV se apoderan de España por medio de Fernando e Isabel de Castilla. Estos dos venden a España. Esa es la historia de ese momento en España. Ellos se venden, por así decirlo, traicionan su propia familia real y entregan a España al papado por poder. ¿Okay? Entonces a la historia de ellos, de la Inquisición, se restablece en 1483, entonces es muy difícil en España. Vamos a terminar con la última diapositiva. Dice, durante el reinado de Carlos V, la represión de las libertades del pueblo
que ya había ido tan lejos en tiempos de su abuelo Fernando, y que su hijo Felipe II iba a reducir al sistema, siguió desenfrenadamente. No obstante las apelaciones de las Cortes, todas las artes de su famoso ministro, el cardenal Jiménez, fueron requeridas para impedir un rompimiento manifiesto. Al principio del reinado del monarca, en 1520, las ciudades de Castilla se vieron impulsadas a sublevarse para conservar sus antiguas libertades. Solo a duras penas logró sofocarse la insurrección en 1521. La política de este soberano consistía, como había consistido la de su abuelo Fernando, en oponerse al espíritu de toda una época, considerando tanto las almas como los cuerpos de las muchedumbres, como propiedad personal de un individuo. Como lo ha dicho un historiador, el soberbio imperio de Carlos V levantóse sobre la tumba de la libertad. Eso fue terrible porque hubo muchas manifestaciones en Castilla, ¿sí? Ahí lo dice. Se sublevaron por conservar su libertad. Ellos sabían que el papado venía por España. Y cuando Carlos V asciende al trono, pues ellos saben que ya ahora España va a ser vendida al papado. ¿Ok? Porque Carlos V pues es un represor de libertades. ¿Ok? Total. Y la siguió su hijo Felipe II. Felipe II se convierte en rey de España después, su hijo. Entonces, Carlos V tiene dominio en España, el papado se lo entrega, pero no tiene dominio en Alemania. Cosa curiosa, Alemania no tiene rey. El único país de Europa que no tiene rey es Alemania. Y al emperador no lo quieren en Alemania. Él lo quieren ahí en España, bueno, los suyos lo quieren allá en Holanda, en Bélgica, pero no lo quieren en Alemania. Entonces, probable la otra facción romana está con Alemania. De hecho, por algo allá Lutero y Melanchthon y todos ellos realmente no sufren persecución de nada. Y Carlos V no puede hacer nada allá. Entonces, interesante eso. ¿Puedo dar un aporte que me llama la atención, como para que, por Sí, favor, señora. tengamos en cuenta ahí? Mira que me llama la atención que ahí confirma uno que cuando llegan a Venezuela, prácticamente a Venezuela, en 1498 la conquistan y todo eso, la colonizan. El historiador uno de ellos que estoy mirando, dice que Venezuela viene de origen de Venecia. Y ellos le pusieron Venezuela porque encontraron la similitud de las casas de los indígenas a cómo construyeron Venecia. Entonces lo que significaba Venezuela era una Venecia pequeña. Y es ahí donde, mirando las fechas, en 1498, para que le hubiesen puesto algo relacionado con Venecia, el nombre que significa Venecia pequeña, pues literalmente ahí todavía no estaban divididos las dos facciones. Es en 1530 donde ya se dividen por la banca, pero Venecia, llamemos así, había dejado que fuera el papado junto con todos estos reyes, quien fuera, porque ellos no tenían toda la infraestructura para llegar al Nuevo Mundo. Pero ahí es donde uno se da cuenta que ellos llegan, pero como subalternos del papado, como una unión temporal que ellos habían tenido desde la época del año 500 más o menos, cuando ellos empiezan a unirse, y aquí es donde se evidencia eso. Más adelante, pues por eso ellos llegan también y todo al Vaticano, pero ya luego cuando al ver tanto oro y tanta cosa que había, pues empiezan en 1530 a hacer una división. Ok, o sea que es acordado darle Venezuela a esa otra facción, a Venecia. Más que acordado a darle, es que eran una sola familia, llamemos con matrimonios y con todo, estaban unidos. Pero en 1300, si no me equivoco algo, el papado ya le había dado una estocada a Venecia.
y Venecia no se le había olvidado. Creo que es así. Me toca buscarle bien las fechas ahorita porque no las tengo acá. Pero lo que yo veo es que llegan en 1498 a Venezuela y todavía no se habían declarado oficialmente divididos. En 1530 más o menos, ya a nivel de lo que se conocía el mundo, se dividen ellos. Ok. Y es por la banca. Es por la banca, porque la banca cambia. La banca que ellos habían implementado antes de esta fecha era una banca a la cual le prestaban solamente al Estado, pero ya de ahí en adelante cambia porque ya habían sacado las bulas donde ellos se adueñaban del mundo y por eso nosotros venimos siendo una corporación. El nombre de nosotros en el certificado de nacimiento está en mayúscula y todo lo que esté en mayúscula viene siendo como una corporación, o sea, nosotros somos esclavos. Entonces ahí es donde ellos, llamemos literalmente, pues tienen que empezar a apoderarse de lo que es el nuevo mundo. 1530, ok. Interesante. Bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Perdón, ¿Sí? que se me fue la idea. Y ahí Sí, es señora. donde ellos empiezan a generar deuda, la deuda que tú y yo hoy conocemos, o sea, que ustedes y yo conocemos. O sea, es la deuda hacia nosotros, tarjetas de crédito, si usted quiere tener una casa, esa era una deuda, toda la deuda, porque la nueva facción de Venecia decían que debían extenderse hacia cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos esclavos y siempre nosotros poderlos sostener a través de impuestos. Ok. Bueno, ahí está, hermanos. Interesante. Por eso el siglo XVI es muy trascendental en la historia del mundo y por eso estamos aquí parqueados en el quinto sello y durante el cuarto estuvimos mucho tiempo parqueados, hemos estado mucho tiempo parqueados en el siglo XVI. Que aquí vamos a entender el porqué, lo que está sucediendo en el mundo y ya lo estamos mirando, lo que la hermana Alcira nos está compartiendo. Interesante. Hermanos, llegamos hasta aquí. Entonces ahí está esto apenas es la introducción a lo que está pasando en España. El emperador tiene sangre española. Desde luego España se va a convertir o se convirtió ya en el siglo XVI en la mano derecha del papado para reprimir, para perseguir, para aniquilar, para robar, para matar. Sí, señora. Entonces, pero vamos a ver milagros aquí para la honra y gloria del Señor. Allá en España, en el lugar más difícil, más duro, vamos a ver milagros y eso es lo que en la tarde vamos a ver qué va a suceder en España. Bueno, Dios las bendiga, hermanas. Vamos a orar para finalizar esta sesión. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, escuchar esos grandes testimonios, milagros, que a veces creemos que los milagros son cosas siempre grandes, pero en cada situación pequeña, Señor, está tu presencia y se hace tu voluntad. Bendice a cada hermano, a los aquí que se han conectado, Señor, a los que después escucharán también tu palabra. Por favor, síguenos guiando. Tómanos de tu mano poderosa y dirígenos por el camino que lleva a la salvación. Señor, haz que nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos entenderte, que tú mismo lo dices, que debemos preocuparnos en conocerte y en entenderte. Personalmente me falta mucho, Señor, aprender a conocerte y entenderte. Ayúdame y a todos, ayúdanos a tener una relación muy personal contigo. De verdad llamarlo nuestro amigo, nuestro único y verdadero amigo, porque así lo eres, Señor Jesucristo. Gracias porque también a través del estudio, lo que dejaste en el conflicto de los siglos y los otros libros que se están estudiando, pues nos damos cuenta de la realidad, Señor. Hace poco se enviaba un WhatsApp donde se decía que la historia que vemos
la que nos han contado desde pequeñitos en las aulas de clase, en las universidades, es mentira. Y tú hoy las empiezas a sacar a la verdad, Señor. Permítenos, Señor, siempre, siempre estar conectados contigo. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti. Nuevamente pido bendición para cada hermano, cada hermana. Dejo en tus manos de amor cada situación que ellos tienen, cada lucha, Padre, porque todos tenemos una lucha, pero atendiendo a tu voz, amándote y conociéndote. Señor, tú nos vas a sacar más que victoriosos. Todo te lo depositamos en tus manos divinas, en el nombre poderoso, nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.